¿Qué debe alegrarme? Primero, el amor de Dios tiene que darme una alegría en mi vida. Nada es más importante, nada da más alegría a mi corazón que el amor de Dios. Y por eso este texto. Entonces, viendo esa palabra, yo podría decir, miren, hay momentos que uno se aparta del amor de Dios. ¿Cómo uno se aparta del amor de Dios? En la medida que uno falla, uno hace una ruptura. Cuando uno peca, uno pone como quien dice una muralla ahí. No, yo estoy lejos de ti, Dios, yo me aparto de ti. No es Dios que se aleja de mí. Y llegó un momento que dice la primera lectura del segundo libro de las Crónicas, nos presenta que llegó un momento que el pueblo entero estaba en pecado público. Los jefes, los sacerdotes, todo. Oye cómo lo dice. Todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades. Yo no sé si usted entiende esto. Cuando usted es infiel en su casa, ¿qué pasa? Muchas veces se rompe todo, se acabó todo. Si usted es infiel, usted hace una ruptura. Asimismo, en la vida espiritual, con este pueblo, llegó un momento que multiplicaron sus infidelidades, es decir, fueron ante otros dioses, según la costumbre abominable de los gentiles, y mancharon la casa del Señor, dice la palabra, que Él se había construido en Jerusalén. ¿Y cómo la mancharon? Cayendo en la idolatría. Persiguieron los profetas, no escucharon la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios dijo, bueno, pues este pueblo no quiere nada conmigo. Y agarró, como era el pueblo defendido por Dios, era un pueblo protegido por Dios, pues Dios dijo, no, pues como ellos no quieren nada conmigo, como la mujer, como este hombre no quiere nada conmigo, lo aparto, lo alejo. Me voy a dormir para la otra habitación. ¿No es así los que están casados? ¿O ustedes se quedan en la misma habitación con un tigre viejo ahí de infiel? Oiga, usted es una santa. Y viceversa, ¿qué hace un hombre cuando una mujer le es infiel? Oye, uno se siente triste. ¿Tú te imaginas cómo se sentía Dios viendo a su pueblo, que Él lo había sacado de Egipto, que le había dado una tierra, que le bendecía sobre los demás pueblos, y este pueblo multiplicaba el pecado, la infidelidad, se alejaba, mataba a su profeta? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Pues entonces hace una ruptura. Este pueblo hizo una ruptura con Dios. Y Dios le comienza a decir, mira, el Señor de tu padre, desde el principio le mandé mensajero, porque tenía compasión de ustedes, de mi pueblo y de su morada, pero ellos se burlaron de los mensajeros. Despreciaron su palabra y se mofaron de sus profetas. Hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo más remedio. Que ya no hubo. Cuando usted dice que no hay remedio, murió todo ya. La relación murió. Y Dios acabó la relación con aquel pueblo. Y dice, incendiaron la casa de Dios. Dios mandó a los persas. No protegió el pueblo, no cuidó al pueblo, se metieron y azotaron con el pueblo. Le prendieron candela al pueblo entero, empezando por su templo. Lo deportaron a todos, se los llevaron esclavos a Babilonia. Y allá entonces se dice la palabra que ellos tenían que cumplir 70 años allá. Por su infidelidad, por su sin razón, por su
por manchar la casa de Dios. Y yo creo que muchas de las cosas que nos pasan a nosotros malas es porque no escuchamos a Dios. No escuchamos a Dios. No tomamos en serio el llamado, la voluntad, el camino de Dios. Pecamos, vivimos a veces como paganos, los matrimonios se viven como paganos, las familias se viven como paganas, como que Dios no existe. ¿Cuántas familias ni siquiera bendicen los alimentos? ¿Cuántas familias desde por la mañana es peleando, maldiciendo? ¿Y cuántos de nosotros también venimos al templo y no cambiamos? Manchamos el templo de Dios. Y manchamos el templo que somos tú y yo, y manchamos el templo físico también, porque es la casa de Dios y venimos como quiera. Y de ahí un llamado a todos nosotros a volver a la fidelidad. Y qué bueno que es en este tiempo de Cuaresma, en este domingo de la alegría, que el Señor me dice: vuelve, arregla, limpia, vuelve la fidelidad. Y dice: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado un reino en la tierra, decía Ciro después de muchos años. Se dice que Dios tuvo compasión a los 42 años, más o menos. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, volver de nuevo a comenzar de cero. Y muchas veces hemos tenido que comenzar de cero todos nosotros, porque no escuchamos, nos hacemos los sordos, nos hacemos los brutos y no escuchamos a Dios. Y entonces tenemos que volver a empezar. Tiene Dios que volver a tener paciencia conmigo. ¿Y qué tal? ¿Cuánta gente no murieron en todos esos años que duraron así? Lejos de Dios. Y el que muere lejos de Dios, ¿qué pasa? Ese es el infierno. El infierno más grande es estar lejos de Dios. Y por eso le digo a ustedes, revísese este tiempo, mire ver qué es lo que Dios le está pidiendo. Adhiérase, no ponga esa barrera, no ponga esa limitación para estar cerca de Dios. Porque y entonces, si usted, que es el que necesita a Dios, usted pone la barrera, imagínese, Dios no necesita de ti. Excusa y no vive todavía. Y en esto pues quisiera también, este salmo, un salmo muy conocido, mucha gente le tiene miedo a orarlo y cantarlo, que se me pegue la lengua del paladar si no me acuerdo de ti. Pero no es de Dios, habla del pueblo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Si no me acuerdo de ti. ¿Por qué Jerusalén? Porque en Jerusalén pasaron los acontecimientos de la fe. Que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de lo que pasó allí. Que Dios tuvo misericordia del pueblo. Que Dios siempre ha querido salvar al pueblo. Que Dios ha querido que ese pueblo también le ame. Y Él ha entregado su vida allí para que todos tengan vida. ¿Y se me puede a mí olvidar eso? ¿Se me puede olvidar el amor que Dios me tiene? Lo que Él demostró en el pueblo de Jerusalén. Si eso se me olvida, que se me pegue la lengua al paladar. Y dice, eso no se queda ahí, porque que se me pegue la lengua al paladar. Dice en otra parte, que se me paralice la mano derecha. Hay mucha gente que no le gusta rezar porque se olvidan fácil del Señor. Y yo lo puedo poner humanamente entre nosotros. A mí me puede olvidar hasta comer. Se me puede olvidar todo. Y yo lo puedo ver también en la persona que sufre Alzheimer crónico.
Una viejita amiga, se le olvidaba cada 5 minutos o menos quién era todo el que estaba al lado, quién había hablado, todo. Pero nunca se le olvidaba orar a Dios. No se le olvidó el Padre Nuestro, no se le olvidó el Ave María, no se le olvidó que tenía que rezar cada instante. Se me puede borrar la memoria, pero Dios no se va a borrar de mi corazón. Y es ahí donde que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no me acuerdo la cumbre donde Dios se entregó por ti y por mí. Y hay mucha gente que se le está olvidando. Ha tomado muchas decisiones sin Dios y siguen tomándolas sin su comunión, sin su gracia. Se está olvidando de todo lo que ha sido Dios en su vida. Y ojalá que esta palabra nos llame a todos a tomar nuestra vocación de alianza, de pueblo elegido, de nación consagrada. Bueno, yo no sé qué se le va a paralizar a usted si usted no escucha a Dios y no cambia su parecer para estar más cerca de Dios. ¿Qué será lo que se va a paralizar? Los cabellos para arriba, que se queden fijos para arriba ahí, para ver qué usted va a hacer. Los ojos que se le queden virados. ¿Cuánta gente hoy le está pidiendo a Dios sanación de un brazo que se le paralizó? De un pie, de un lado. Y usted ve lo incómodo, lo difícil que es. Usted está paralítico de un lado. Y Dios mismo curaba a muchos paralíticos. ¿Usted está deseando eso para usted? Porque la peor parálisis es estar fuera de la comunión de Dios. La peor parálisis es estar lejos. Y por eso decía a este pueblo, cuando le decía, canten un cántico, decía, ¿y cómo lo vamos a cantar? Hemos ofendido a Dios. En tierra extranjera, ya no tenemos ni siquiera nuestro propio pueblo, porque hemos fallado contra Dios. ¿Cómo vamos a cantar un cántico en tierra extranjera? ¿Cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a estar alegres cuando no tenemos ni nuestra propia casa? Cuando no vivimos cerca de Dios, ¿cómo vamos a estar alegres? Y yo no sé cómo mucha gente se alegra fuera de la comunión, porque yo le digo con una sinceridad de corazón, de lo único que yo temo en mi vida personal es si a mí yo cometo y meto la pata, que quiera Dios que nunca en mi vida. De lo que yo más temo es perder la comunión en mi vida. Lo que más temo. Y hay gente que no le dice nada todavía a eso. Tomen esa decisión para Dios y ustedes verán que no se van a arrepentir. Hoy pues también, si me llevo de hablar de todo eso, miren, Dios es rico en misericordia y ya a lo mucho tiempo pues reconcilió a ese pueblo y a ese pueblo comenzó a conducir y dice que Dios es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó. El gran amor que nos amó. La gran riqueza de Dios es su amor y la ha dado a todo el que cree en Él para que tenga vida. El amor de Dios da vida. El amor de Dios da vida. Y por eso, qué bonito que Dios nos dice eso. Nos dice que como en el desierto fue levantada aquella serpiente y todo el que le mordía una serpiente venenosa la miraba y quedaba sano. Pues también el amor de Dios nos cura. El amor de Dios es que le da fundamento a nuestra vida. El amor de Dios es que nos salva. No es, dice San Pablo en esta carta, no es nuestra propia historia, no es nuestra propia obra la que nos salva. Para que nadie se mofe, para que nadie se crea grande, no es porque nosotros somos buenos que nos salvamos. Es la misericordia y el amor de Dios
el que nos salva. Y por eso ese amor, Dios dice, miren, así como esa serpiente es levantada un día en el estandarte, cuando le picaban por las murmuraciones, cuando le picaban por la idolatría, por la infidelidad de la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que se fije, para que todo el que crea tenga vida eterna. Y todos nosotros hemos sido picados alguna vez por el pecado, y somos picados todos los días. Y el Señor dice, así también va a ser levantado el Hijo del Hombre, diciéndonos que el amor de Dios iba a ser levantado para que todo viéndolo, fijándose, cumpliéndolo, viviéndolo en su vida, el pecado no dominara, sino que tuviera vida eterna. Por eso el amor de Dios da vida. Da vida, porque Él mismo se ha entregado por amor. Y le decía a Nicodemo eso, a un señor de noche, que fue buscando respuesta. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno. Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca y muera. Y por eso entregarse Él es para que uno por lo menos abra los ojos y diga, wow, Dios me ha amado sin yo merecerlo. Y me ha dado vida y quiere que yo viva. ¿Y por qué yo me empeño en vivir en la muerte y en el pecado? ¿Por qué yo vivo acusando a mi hermano cuando peca o cuando cae? Si Dios no me acusa, si Dios lo que quiere es salvarme. Es ahí que yo tengo que examinar mi amor. ¿Cómo lo estoy manejando? ¿Cómo lo estoy viviendo? Si soy de aquellos que todavía vivo acusando y condenando a los demás. Si Dios no me condena, ¿por qué no condenamos unos a otros? Dios que me conoce por dentro y por fuera, más que yo mismo. ¿Por qué vivimos nosotros condenando al que no conocemos? Dios, aún conociéndome, viendo lo pecador que yo soy, fue capaz de morir en la cruz por mí. Cargó con mi pecado, lo llevó a una cruz y los redimió. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios es capaz de entregar su vida para que yo no me pierda. Pero yo estoy tomando decisiones para perderme. ¿Cuál es la causa entonces de la condenación? ¿Es Dios que me condena? Hoy nos aclara también eso. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué prefiere? La tiniebla. Y uno podría entrar un poquito en detalle en todo esto. ¿Cuándo uno prefiere la tiniebla? Primero, Dios nos dice desde pequeño que hay que bautizarse, y yo no bautizo a mis hijos chiquitos. Segundo, Dios dice que coman y beban, y yo me estoy empeñando en no comer y beber. Dios desde pequeño me dice, cásese, haga un matrimonio en la gracia, que eso es lo más importante, y usted no se casa. Váyala, busque mi palabra, todo pasará, pero mi palabra no pasará, y usted vive lejos de la palabra de Dios. Y ni hablar de todo lo que Dios más le ha dejado para que usted viva la fe, y usted se empeña en vivir en las tinieblas. Y tú puedes ver, yo no sé, yo contaba anoche, si ustedes han dado cuenta cuando vamos a los Via Crucis, toda la gente que la palabra y las cosas de Dios no le dice nada. Nada. Cristianos que estamos secos y otros que no nos importa. Tú ves, la gente se queda. Oye, decía yo anoche, yo puedo pasar por un culto evangélico
que no es de mi fe y yo lo respeto. Yo paso escurridito. He pasado por mucho. Y si veo un culto en una calle y tengo que darle para atrás mi vehículo, le doy porque hay respeto. Porque ahí de alguna manera se está leyendo la palabra de Dios. Se está induciendo a la gente, por lo menos, aunque sea con error y lo que sea. Se está buscando. Oye, somos irrespetuosos ante las cosas de Dios. Ustedes no se han dado cuenta en los Vía Crucis cómo hasta motores quieren pasar por el medio obligados, sin importarle nada. Y personas que va pasando una cruz que representa el amor de Dios y no le dice nada, se quedan y hasta se ríen. Mira estos viejos ahí. Mira, yo vi a alguien, hasta escuché a alguien que dijo, mira a ese joven metido en eso, como pensando en mí, porque yo me hinqué en un momento. Yo siempre me hinco en algunas estaciones. No puedo casi en todas, pero me hinco en algunas. Mira ese, como quien dice, como que las cosas de Dios no nos dicen nada. Oye, preferimos muchas veces las tinieblas. Y las cosas de Dios como que se han apagado. A los cristianos, a lo mismo de la iglesia, parece que no nos dice nada. Y me da vergüenza a veces con personas que son hasta de comunión y pasa una caravana de fe y yo me quedo nada y hacemos actividades y no se integran y nada más piensa que con ir un domingo a misa ya cumplieron con Dios. Esto es fuerte, ¿eh? El amor de Dios nos invita a andar en la luz siempre. Hay muchos modos, yo estoy contando algunos. Hay muchos modos de uno preferir la tiniebla. Y uno debería examinarse hoy, si yo soy de eso, que estando Dios, iluminándome Dios, llamándome Dios, soy de lo que todavía quiere vivir en la tiniebla. Quiere vivir en la tiniebla. Esto es muy claro. La causa de la condenación es esa. Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras quieren vivir en la maleza. Pues el que vive en la maleza detesta la luz y siempre está poniendo excusas, siempre anda alejándose de las cosas de Dios. Miren, uno tiene que ver si uno está dando paso para adelante o para atrás en la fe. Uno va, si tú date cuenta, tú lo vas notando cuando tú vas retrocediendo en las cosas de Dios. Y uno debería en esta cuaresma decir, caramba, ¿qué estoy haciendo? Déjame volver a la casa de mi padre. Déjame reconciliarme con ese Dios. Déjame si estaba echando un cambio para la reversa, déjame volver de nuevo y poner la primera para adelante, que nadie me pare. Que nada me pare. Y esta cuaresma es eso. La iglesia, cuando ha organizado el ciclo litúrgico, eso es lo que ha preparado. Y la verdadera alegría entonces que nos da la palabra hoy es eso, volver a la casa del Padre, al amor de Dios, al amor que ilumina mi vida. Y qué bueno tener un corazón iluminado por Dios, porque esa es la mejor alegría que puede suceder en cada uno de nosotros. Pues pidamos a Dios que su amor nos ilumine, que su amor nos levante, que su amor nos restaure, que su amor vuelva a encender esa luz en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.